Hablaremos acerca de lo que es el dolor. El dolor se puede reconocer como un mecanismo de respuesta de tipo multifactorial y multidinámico dado por impulsos nerviosos que viajan hacia el cerebro. Esos pueden ser de tipo emocionales, psicológicos o endocrinos. Esta respuesta es un estímulo básicamente al medio externo, a aquello que nos puede causar daño, y por ello es una forma de protección del cuerpo humano para indicarnos que el cuerpo está sufriendo daño en ese instante. Por ende, va a mandar una respuesta hacia el cuerpo o hacia la zona que está siendo afectada con la finalidad de retirarla o de evitar ese dolor. El dolor ha estado presente desde el comienzo de los tiempos y el ser humano ha intentado estudiarlo y después comprenderlo e inclusive ha tratado de controlarlo. Sin embargo, el concepto de dolor es demasiado complejo y se ha manejado durante bastante tiempo, por lo cual este ha tenido sus variaciones a lo largo del tiempo. Desde el comienzo de los tiempos, este no ha sido el mismo concepto que tenemos hasta hoy en día, pues ha variado a lo largo del tiempo. Primeramente, y como ya sabemos, el dolor se define como una respuesta de irritabilidad del ser vivo al estímulo o estímulos que se le dan por el medio, principalmente aquellos estímulos que hacen que el cuerpo se sienta en amenaza. Entonces nos remontaremos hasta el tiempo de los hebreos, cuando el dolor se le atribuía principalmente a pecados. Puesto que esto ha sido siempre subjetivo, ellos siempre tomaban el dolor como un castigo de Dios, debido a que ellos realizaban ciertos pecados y era una razón suficiente para sentir dolor, al estar su alma condenada o simplemente sucia por las acciones que ellos realizaban en la tierra. Para ello, realizaban ciertos rezos u ofrendas para poder quitarlo de encima o para poder aliviar ese tipo de dolor. Por otro lado, los egipcios llegaban a relacionar directamente el dolor con su diosa Sekhmet, la cual poseía una cabeza de león y un cuerpo de mujer. Al mismo tiempo, ellos hablaban del dolor o como padecimientos como el sudor, la orina, el vómito o los estornudos como una especie de portal o de expulsión de algunos espíritus negativos que ellos poseían dentro de sus cuerpos. Entonces, básicamente, al realizar este tipo de acciones, ellos se purificaban o tenían esa idea de que lo lograban. Por otro lado, el yin y el yang ha sido un símbolo de origen chino usado durante muchísimo tiempo, inclusive desde el 2800 a.C. aproximadamente. Este signo representa básicamente que en toda cosa existe su opuesta parte e inseparable y contradictoria. Por ejemplo, un hombre y una mujer, la luz y la oscuridad. Y este concepto incluso no quedaba fuera de la salud, pues el yin y el yang se daba a una idea de un equilibrio. Y cuando este se veía afectado, o sea, había un desequilibrio en el yin y el yang, esto es cuando venían los problemas y principalmente de salud. Así que básicamente los chinos atribuyen problemas de salud a un desequilibrio dentro de estas energías representadas por medio del símbolo del yin y el yang. Por su parte los griegos no se quedaban atrás y desde luego son los más atinados en cuanto al concepto de dolor podían comprender, debido a que asociaban directamente esto con el cerebro, o por lo menos lo teorizaban, diciendo que este era el centro de las emociones y las sensaciones que un humano podría sentir o padecer y que ahí se encontraban un concepto nuevo llamado nervios sensitivos o motores, que son los que llegaban a producir inclusive el dolor. Hacia el año de 1452 llega Leonardo da Vinci y relaciona directamente lo que es la sensibilidad con la transmisión de los nervios dentro del cuerpo humano, lo cual significó completamente un nuevo paso y un nuevo comienzo para el estudio del dolor en la historia de la humanidad. Casi 100 años después y con estudios continuos dentro de este campo del dolor, viene otro paso muy importante dentro de este concepto, y es el cual Descartes, en el año de 1596, hace el primer planteamiento racional acerca del dolor como un mecanismo de defensa del cuerpo humano, lo cual nos da un concepto que hoy en día es ampliamente utilizado en cuanto al concepto tal cual del dolor nos referimos. Por ende, significó demasiado para lo que viene siendo este campo de estudio. Conforme pasaba el tiempo, llegaría una fecha sumamente importante para lo que viene siendo incluso el campo de la medicina, y es el hecho de que en el año de 1803 se da un gran avance y se comienza a trabajar en un aislamiento de una sustancia llamada morfina, la cual 40 años después de esta fecha daría paso al nacimiento de lo que hoy conocemos como la aspirina. Sin embargo, todavía en esos tiempos existía un concepto erróneo y era la creencia de que el dolor provenía de un centro específico de la corteza cerebral, o sea que se originaba en la corteza cerebral.
Sin embargo, no fue hasta el siglo XX que esto se desmintió diciendo que no, que evidentemente el dolor no se provocaba en la corteza cerebral, por lo tanto, se llegó a descartar esta evidencia. Ya en años posteriores, hablando precisamente del año 1932, se pudo relacionar incluso el impulso nervioso como una causa del dolor. Y esto ya incluye conceptos más específicos como incluyendo lo que son las fibras y los tipos de señales del dolor. Desde luego cada vez el concepto se hacía muchísimo más amplio y un poco más complejo. Años después, hablando de la Segunda Guerra Mundial que ocurrió en el 1939 y 1945, los estudios del dolor no se quedaban ahí, y es que surge algo llamado la algeología bónica. Años más tarde, y ya por últimos estudios, y desde luego los más importantes, son la existencia de las teorías del dolor, y esta comienza en el año de 1965 con la teoría de Melzack, la cual le llamaba la teoría del control de puertas o la teoría de las compuertas. Con esta teoría es un parteaguas puesto que aquí ya se da la complejidad del dolor. Se sabe ya qué complejo puede llegar a ser y qué tan influenciado puede estar por atención, bueno, por factores como lo es la atención, la ansiedad, la sugestión y desde luego las experiencias que cada persona puede describir de una forma personal. Por ende, se empieza a incluir que el dolor es algo subjetivo y el concepto agarra muchísimo más fuerza en este aspecto. Pero bueno, una vez sabiendo lo que es un poquito la historia del dolor, ahora pasaremos tal cual todo lo que el concepto del dolor podría llegar a referir y sus variantes, teorías, etcétera. Y primero tenemos que comprender qué es lo de la algología. Y la algología básicamente es la ciencia que se encarga de estudiar al dolor, la forma en cómo se manifiesta y el tratamiento. Y la persona que lleva a cabo este procedimiento es un algólogo, lo cual es básicamente un médico especialista en este estudio y el tratamiento del dolor. Por otro lado, el dolor es algo muy cotidiano con lo que incluso podemos estar lidiando a diario. Sin embargo, el dolor como es un concepto muy complejo, existen distintas formas o distintos espacios donde puede ser clasificado el dolor. Y uno de ellos y de los más comunes es el dolor agudo. Básicamente este dolor se puede referir a un signo de una lesión de tejidos inmediata, lo cual básicamente activa el área de daño donde está ocurriendo este estímulo y se refiere a un dolor repentino, desde luego muy doloroso, de ahí su nombre, agudo. Sin embargo, es un dolor pasajero, puesto que no dura muchísimo tiempo. Generalmente dura lo que la lesión tarda en curarse. Una vez ahí curada, el dolor va a desaparecer. Por otro lado tenemos el dolor crónico, lo cual el término crónico hace referencia al dios griego Cronos, el cual era el dios del tiempo, y nada más alejado de la realidad, puesto que este dolor se caracteriza precisamente por durar muchísimo tiempo, incluso meses, de aproximadamente entre unos 3 a unos 6 meses. Este básicamente es el periodo provisto de alivio, y este dolor no es tan fuerte o tan potente como el dolor agudo. Al contrario, es un dolor moderado y persistente. Sin embargo, puede ser desencadenado por alguna lesión que pudo haber sido causada por algún dolor grave o simplemente por múltiples factores. En otra clasificación tenemos el dolor nociceptivo, el cual básicamente, como su nombre lo indica, se va a dar debido a la asistencia de los nociceptores y básicamente se produce por estimulaciones receptoras sensitivas, que a su vez se va a dividir en el dolor visceral, que este, como su nombre lo indica, es un dolor originado en las vísceras, por ende es un dolor profundo que no se puede localizar muy bien, pero que desde luego es un poquito difícil y muy difuso. Este generalmente se va a dar por inflamaciones, es muy común igualmente. Por otro lado tenemos el somático. Este es potencialmente importante tratarlo, debido a que nos está indicando de que hay un estímulo muy dañino en los músculos, en la piel o cualquier otro tejido del cuerpo. De ahí su importancia de que si es localizado, tratarlo lo más rápido posible. En otra clasificación tenemos el dolor neuropático. Este se va a dar, como su nombre lo indica, neuronas y todo lo que tenga que ver con esa estructura, hepático, de enfermedad o padecimiento. Entonces, el dolor se va a hacer referencia a cualquier problema o enfermedad existente dentro del sistema nervioso central y periférico. Obviamente es muy peligroso y se tiene que tratar. Por otro lado tenemos el dolor psicógeno. Este es generalmente atribuido a ideas, creencias, pensamientos e ideologías, por lo cual no tienen bases físicas, ni tampoco científicas, ni alguna evidencia patológica de que ese dolor está ocurriendo. Por lo tanto, se puede decir que básicamente se trata de un dolor
imaginario, que viene de la persona y que es totalmente subjetivo, pues no presenta ningún signo y tampoco un síntoma. Hay otro dolor llamado el dolor incidental, que básicamente este es un dolor que se puede producir uno mismo, ya que puede ser por un estímulo voluntario, que ya sabemos bien lo que estímulos o acciones voluntarias se refiere el cuerpo, o involuntario. Este es específico, puesto que nosotros sabemos cómo lo estamos provocando o con qué lo estamos provocando, aunque puede ser un poquito transitorio y de vez en cuando predecible en cuanto se tratan de dolores de este tipo, pero en el tema de los involuntarios. Tomando en cuenta los conceptos anteriores y sabiendo que el dolor es algo muy común, es hora de ver los datos acerca de qué tan común es o la epidemiología dentro de la población, teniendo un 30% de población que refiere un dolor en los últimos días, donde la cuarta parte de esta gente no trabaja, lo que nos indica que es un dolor potencialmente fuerte. 8% sufre un dolor neuropático, un 33% de la gente sufre un dolor por problemas familiares, un 23% sufre un dolor en las piernas, otro 20% en la cabeza y en la espalda y un total del 12% aumenta la frecuencia de edad. Para ser un 43% a los mayores de 65 años sufre un dolor de huesos y esto lo sufren alrededor de un 48% de personas. Dentro de todo esto hay tratamientos que se llevan a cabo. Sin embargo, es curioso ver que alrededor de un 60 a un 80% de la gente que lo recibe no está satisfecho con estos tratamientos. Un 29% sufre dolor crónico y es perfectamente localizado. El dolor crónico nos va a dar una tasa de que del 25 al 40% lo sufre la gente por alrededor de 7 años. El dolor profundamente localizado puede ser causalmente multideterminado. Hay que tener siempre esto en cuenta. Es importante conocer conceptos como lo que es la algia, que se describe como la presencia de dolor en cualquier parte del cuerpo. La alodine se puede referir a un dolor causado por estímulos que no deberían de causar dolor, por ende se podría asociar en parte a un dolor psicógeno. La analgesia se trata de una desaparición natural o provocada de cualquier sensación de dolor, como por ejemplo cuando vas al dentista y te anestesian el trigémino para poder realizar algún procedimiento dentro de la cavidad bucal. Por otro lado, tenemos su contraparte que es la anestesia dolorosa, y es un dolor espontáneo causado en una zona donde se supone que está anestesiada y que por ende no debería de doler. La parestesia se puede definir como una especie de picazón, hormigueo o sensibilidad en las extremidades. Este es un padecimiento no perjudicial, sin embargo puede llegar a ser molesto y puede ser causado por sustancias como por ejemplo la betalanina. La hipoaglesia se puede definir como una disminución en sensaciones de dolor. Básicamente no vamos a sentir tanto los estímulos que sí deberían de ser dolorosos o no a la intensidad que deberían de ser. La hiperpatía por su lado es un síndrome doloroso por repetición de un estímulo. Esto lo que quiere decir es que básicamente, por poner un ejemplo, nos quemamos con una olla 2 o 3 veces. Por ende, nuestro cuerpo va a decir que cada que agarremos una olla nos vamos a quemar. Y no es así. Simplemente pensamos eso debido a las experiencias que hemos tenido. Pero no quiere decir que todas las veces que agarremos una olla nos vamos a quemar. Sino puede que en otras ocasiones simplemente esté fría. También tenemos el concepto de hiperestesia, que es básicamente lo contrario a hipoaglesia. Hiper es de más. Por ende, se refiere a una sensibilidad aumentada a los estímulos que generalmente no deberían ser tan dolorosos como los percibe el sujeto que lo está sintiendo. Y finalmente tenemos el umbral del dolor, que básicamente se refiere a una escala entre un nivel mínimo y un nivel máximo de intensidad del estímulo, el cual va a ser percibido como doloroso. Básicamente esto ocurre un 50% de las veces y generalmente ocurre que hay químicos que pueden llegar a alterar el umbral del dolor, tales como pueden ser el potasio, la sustancia B, la bradicinina, la histamina o incluso la serotonina. Pues ahora hablaré acerca de lo que son los componentes del dolor. Los componentes del dolor se pueden dividir en tres, el cual es el sensorial, el afectivo y el cognitivo. Hablando por parte del sensorial, es aquel que se relaciona básicamente con mecanismos neurofisiológicos de la nocicepción. El afectivo se refiere a la connotación desagradable o no. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente, qué experiencia puede ser agradable para el individuo y qué experiencia puede ser desagradable, la cual va a causar dolor, como por ejemplo no ser correspondido en el amor. Y el cognitivo hace referencia básicamente a respuestas
ante situaciones que requieran atención, interpretación, conocimiento previo y tal vez algún contexto, por así decirlo. Ahora hablaremos acerca de lo que son las cuatro bases fisiopatológicas del dolor, las cuales incluyen la transducción, la transmisión, la modulación y finalmente la percepción. Por parte de la transducción, encontramos que es un proceso por el cual el estímulo nociceptivo es convertido en una señal eléctrica en los nociceptores. La transmisión básicamente es el proceso por el cual los estímulos nociceptivos que anteriormente se generaron son referidos hasta el asta dorsal de la médula espinal. De esta manera se liberan los neurotransmisores del dolor, tales como por ejemplo el glutamato, la sustancia P. Finalmente llega la modulación y es un proceso por el cual la señal nociceptiva que sale del asta dorsal puede ser inhibida o indirectamente modificada hacia los canales de calcio y de la apertura de canales de potasio. Finalmente, la percepción es cómo nosotros sentimos ese estímulo y cómo nos podríamos referir a ese dolor. Si puede ser un dolor, por ejemplo, quemante, un dolor agudo, un dolor punzante, simplemente la percepción de cómo sentimos nosotros el dolor una vez interpretadas anteriormente estas tres bases fisiopatológicas. Por otro lado tenemos lo que es la desaferentación, y esto se puede decir como básicamente pérdida o interrupción de los impulsos aferentes. Esta puede ser temporal o puede ser permanente, por lo cual quiere decir que puede ser provocada o puede ser causada por una patología. En el último caso de ser causada por una patología, eh, va a haber pérdida de aferencias vecinas o pérdida de aferencias, lo cual las aferencias que estén alrededor de esa aferencia perdida o dañada van a intentar de cubrir esa área defectuosa. Sin embargo, no siempre es 100% efectivo. Por otro lado, tenemos el concepto de desmielinización. Ya sabemos que las fibras nerviosas están recubiertas por algo llamado mielina. La desmielinización básicamente es la pérdida precisamente de este compuesto que cubre alrededor las fibras nerviosas. Y esto puede ser un proceso patológico causado incluso por la neuropatía diabética, que es una de las enfermedades asociadas a este padecimiento. Sin embargo, hay más enfermedades desmielinizantes o algunos otros trastornos como tal la polineuropatía desmielizante. Esto puede conllevar básicamente a un defecto en la forma o función de lo que viene siendo la fibra nerviosa, que a su vez puede ser un problema ya que hace que órganos y músculos dejen de funcionar de una manera adecuada. Para que el dolor pueda ser tratado por un profesional, es necesario que éste comprenda el decálogo del dolor, tanto el paciente como el profesional de la salud que lo va a tratar. Y básicamente se trata como de una especie de serie de reglas para que se pueda llevar este tratamiento de una manera adecuada y tener un buen diagnóstico, los cuales implican, por ejemplo, no juzgar, sino comprender, no censurar, sino evaluar, que no es un síntoma, sino es una enfermedad, tampoco un estímulo, sino una percepción. No se ignora, se atiende, no se mira, se observa, no se recrimina, se mesura, no se minimiza, se afronta, no se sufre, se previene, no se silencia, se comunica. Una vez que el paciente y el profesional de la salud puedan comprender en lo que este trato puede llevarse tanto en paciente y profesional de la salud, es posible llevar a cabo un buen diagnóstico y desde luego un buen tratamiento que resuelva los problemas de dolor o el problema por el cual el paciente ha consultado al médico para que le ayude en su problema. Las evaluaciones del dolor consisten en una escala complicada, variable objetiva y medible, y esta es utilizada para saber el paciente qué tanto dolor está experimentando. Se hace por medio del uso verbal o una evaluación verbal, la cual también se toma en cuenta la historia clínica del paciente. Se toma en cuenta el origen del dolor, la duración, su intensidad, el número de cuadros, la provocación o si disminuye el dolor, sus características y desde luego si se siente quemador, hiriente, opresivo o punzante, etc. Dentro de todo esto existen muchísimas escalas. Las más famosas es la escala Kili, donde se toman en cuenta ningún dolor leve, moderado e intenso e insoportable. La escala de Melsack, la que es similar a esta, a los conceptos anteriores. La escala numérica que básicamente va del 0 al 10 y del 0 al 100. La escala de grises, donde el blanco no representa dolor y el negro lo representa. Evidentemente va igual, de menor a mayor.
y la cara de expresión facial que se usa en niños, donde la cara sonriente es ningún dolor y la cara lloriqueando es dolor muy insoportable. Todo esto se toma en cuenta dentro de un cuestionario del dolor llamado McGill MPQ, que básicamente es un proceso complejo, tardado y reproducible que toma en cuenta la historia del paciente, toma también en cuenta sus diagnósticos, también un tratamiento y desde luego saber cuál es la intensidad del dolor para usar únicamente una escala numérica, para luego proceder a saber cuál es la localización y de ahí tomar en cuenta un tratamiento. Por otro lado, también tenemos lo que es la semiología del dolor de Alicia, que por sus siglas se refiere a la antigüedad, localización, la irradiación, el carácter, intensidad y si es atenuante o agravante. Básicamente, cuándo inició, en qué lugar, se dispersa a otro lugar, qué tipo de dolor es, del 1 al 10 qué tanto duele y si empeora, respectivamente. Como ya sabemos, el dolor es un tema bastante complejo y de esto incluye también problemas psicológicos tales como podría ser el círculo vicioso del dolor. Como su nombre indica, básicamente es un círculo vicioso comenzando con problemas musculares, después primeros dolores, después el aumento del dolor convirtiéndose en un dolor severo. Si este no es tratado o interrumpido en este punto, se va a convertir en un dolor crónico. Si esto ocurre, va a ocurrir también insomnio, puesto que va a ser muy constante este dolor en nuestra vida. Si el insomnio sale, va a haber tanto malas posturas, malas costumbres y malos estilos de vida debido a que no podemos descansar lo suficiente. Y así se va a ir repitiendo hasta que simplemente la calidad de vida se vea afectada. Ahora hablaremos un poquito de lo que es la sinapsis. La sinapsis es básicamente la comunicación que se da entre una neurona y otra neurona para que puedan realizar una función o una acción específica dependiendo de la neurona que se trate. Esto se da por medio de unos axones, que básicamente son como los brazos de la neurona. Y esta se puede dividir en impulsos químicos y en impulsos eléctricos. Este se da por medio de los neurotransmisores que llevan el impulso eléctrico a través de todo el axón o el potencial de acción. Esto genera la llegada de información al cerebro y que éste la puede interpretar para dar una respuesta. Una vez dada esa respuesta, se manda la señal química, la cual va a llevar la señal hacia el botón dendrítico para que éste pueda recibir la información y así poder realizar la acción específica que se le ha encomendado. Dentro de todo esto hay algo llamado conducción saltatoria, que se da dentro de los axiones miolínicos y esto básicamente es donde los potenciales de acción parecen saltar a lo largo de todo el axón. Esto con la finalidad de llegar un poco más rápido o incrementar su velocidad de conducción sin la necesidad de que el axón sea suficientemente grueso o que incremente un poco el tamaño. Ahora hablaremos de las fibras A delta, de las fibras C y de la sustancia P. La fibra A delta básicamente son fibras anchas y rápidas, ya que llevan los mensajes de dolores intensos. Ellas también se encargan de la codificación de los dolores para identificar su localización. Se encargan básicamente de la información nociceptiva, de poderla transportar junto a las fibras C. Esta la llevan directamente hasta el asta dorada de la médula para posteriormente entrar en otro tipo de laminados tanto de clase 1 como de clase 2. Luego tenemos las fibras C. Estas, a diferencia de las fibras de la A delta, no están mielinizadas. Estas son más pequeñas y por ende son mucho más lentas. Ellas son las encargadas de llevar a cabo el dolor crónico, el dolor palpitante y el dolor duradero. Simplemente se encargan de modificar la segunda transmisión del dolor. Es más lenta y más difusa. Responden a temperaturas de presión y químico. Como ya dije, son pequeñas y son encargadas de los dolores crónicos. La sustancia P es un neuropéptido que actúa como un neuromodulador y un neurotransmisor. Básicamente, la sustancia P se ha ubicado dentro de los nervios del sistema nervioso periférico y central, además de ser abundante en neuronas aferentes sensitivas primarias y no mielinizadas. Está asociada estrechamente con la transmisión del dolor. Es un neuropéptido. Esta sustancia es la encargada de activar a los mastocitos, los cuales son unas células inmunes y endoteliales, los cuales van a provocar la respuesta inmune de la inflamación y de la tumefacción, además de la información neuronógica. Por otro lado, tenemos sustancias como el glutamato y la acetilcolina. El glutamato es simplemente un aminoácido que tiene la función de, en el sistema nervioso central, poder agilizar la comunicación entre células nerviosas y tiene un estrecho que ver en la producción de la sustancia GABA. Luego tenemos la acetilcolina, que básicamente se puede
a obtener a partir del metabolismo de la glucosa. Su principal función es ser el neurotransmisor de los músculos y de la memoria, además de tener dos familias de receptores, los cuales son los ionotrópicos y los metabotrópicos. Cuando hay una activación de las células de respuesta inmune, principalmente aquellas que provocan el proceso inflamatorio dado por un daño tisular, se podría decir que hay una sensibilización periférica, la cual implica la reducción del umbral de descarga del nocioceptor. Para que se puedan activar, como ya lo sabemos, es necesaria la activación o la presencia de sustancia P, de quininas y cierto tipo de aminas, las cuales van a ayudar a las células del tipo inflamatorio o de respuesta inflamatoria a que se activen. Por otro lado, cuando el estímulo doloroso dura bastante tiempo o es de gran intensidad, las neuronas facilitan la transmisión del impulso nocioceptivo. Está relacionado con una persistencia del dolor o con dolores crónicos, y a esto se le podría llamar sensibilización central. Por otro lado, tenemos otro tipo de dolores, empezando por el dolor referido, que básicamente se trata de un dolor que es propagado, lo cual dice que no son localizados de una forma exacta. Puede llegar a ser difuso y su origen no está en una zona de aparición del dolor, sino que puede ser previo a la aparición del mismo o simplemente apareciendo en otro lugar, pero irradiado a la zona en donde se está sintiendo ese dolor. El dolor irradiado es aquel que se produce a distancia debido a la compresión o la irritación de una raíz nerviosa que afecta directamente a esa parte. Tal podría ser, por ejemplo, una hernia en la columna vertebral que va a afectar o va a hacer que sienta el paciente hormigueos en la pierna. Esto es debido a la compresión de un nervio que está afectando o que tiene que ir a esa zona del cuerpo y por eso se siente en ese sitio el dolor. El dolor fantasma básicamente ocurre en el 80% de los sujetos con amputación. Esto se va a dar debido a la presencia de sensaciones dolorosas en los lugares donde ya no está la parte. Por ejemplo, cuando amputamos un brazo y el dolor se siente en el brazo a pesar de ya no tenerlo. Y esto es debido a que el dolor se queda grabado en la memoria. Por otro lado tenemos el homúnculo de cortical, lo cual es una presentación pictórica distorsionada del cuerpo humano que se basa en un mapa neurológico de áreas y proporciones del cerebro humano. Estas están dedicadas a procesar funciones motoras y sensitivas. El miotoma básicamente se trata de músculos inervados de una raíz motora y se hacen pruebas de isomería e isotonía para poder obtener resultados. Un dermatoma básicamente es una región de la piel que está inervada por acciones de nervios sensitivos asociados con un ganglio sensitivo espinal. Son neuronas pseudonopolares. La inervación principal transmitida son el contacto y el dolor. Ahora hablaremos de la pulpitis. La pulpitis básicamente es un dolor que se da dentro de las partes de lo que es la cavidad oral, hablando principalmente de los dientes. Dentro de esto se encuentran también la pulpitis reversible, irreversible y necrótica. Una es más atacante o más invasiva y dañina que la otra. Dentro de eso también tenemos las teorías del dolor pulpar, la cual puede ser la teoría odontoblástica, la cual postula que hay prolongaciones odontoblásticas dentro de la dentina y que estas, al ser estimuladas por algún factor frío o caliente, las terminaciones nerviosas lo sienten y esto se rechaza. Los odontoblastos son células con altos requerimientos energéticos y son irritantes o responden ante irritantes mínimos, mejor dicho. Tenemos otra de la inervación dentaria y que las terminaciones nerviosas se alcanzan el límite amelodentinario siendo estimulados directamente. Por otro lado tenemos la teoría hidrodinámica, la cual postula que la principal causa del dolor dental es un rápido movimiento del fluido hacia el interior y el exterior de los túbulos dentales. Podría ser, por ejemplo, succionando bebidas frías o calientes o el aire frío y el caliente hará efecto sobre este tipo de dolor. Luego tenemos también dolor dentro de la articulación temporomandibular. Esto puede ser ligamentoso, retrodiscal y capsular, además de también ser un dolor artrítico, debido a que la articulación temporomandibular está en una articulación. La articulación temporomandibular básicamente está compuesta por el disco y por que está entre el cóndilo mandibular y la eminencia cigomática. Los músculos para poder palpar la articulación temporomandibular son todos aquellos de la masticación, los cuales involucran al músculo temporal, al músculo macetero,
al músculo externo pterygoideo lateral y al músculo pterygoideo medial. Son únicamente 4 músculos los que componen los músculos masticatorios tal cual. Si tenemos el pterygoideo interno, el dolor se va a propagar hacia las cejas, el maxilar de la mandíbula y hacia el oído. Por parte del pterygoideo externo tenemos que se proyecta hasta el maxilar y la articulación temporomandibular. Es posible palparlo. En el tal caso del macetero, el dolor se hace hacia las cejas, hacia el maxilar superior y hacia la capa profunda del oído. Y finalmente, el temporal, que es la región temporoparietal y dolor dentario maxilar. Todos estos pueden estar involucrados también por el nervio trigémino, el cual se va a encontrar fuertemente involucrado dentro de todas las prácticas odontológicas, ya que es un nervio que se encuentra muy presente tanto en mandíbulas como en maxilares. Ahora voy a hablar acerca del artículo "El hielo marino del Ártico alcanza el segundo nivel más bajo registrado". Este es un artículo el cual nos habla acerca de el efecto que tiene que ver el calentamiento global dentro del Ártico específicamente. Básicamente va a tratar de que el hielo se empieza a derretir y extensas cantidades de kilómetros empiezan a convertirse en agua, aumentando así el nivel del mar. Por otro lado, nos menciona acerca del tiempo que ha pasado desde el último momento que se tuvo registro, que fue un 15 de septiembre, que cubría 3.74 millones de kilómetros cuadrados, a solo en el 2012 haber perdido 4 millones de kilómetros cuadrados. Según la experta que comenta este caso, en su vida jamás había visto que el hielo marino al final había disminuido un 50%. ¿Qué es lo que opino yo de esto? Bueno, pues la verdad es que es algo muy triste, puesto que el calentamiento global es algo que sigue ocurriendo y que seguirá ocurriendo a lo largo de los años, y que al parecer no muchas personas o muchas empresas incluso están interesadas en poder cambiar eh, todo esto, lo cual es bastante triste, puesto que estamos hablando de nuestro planeta. Y al desgastarse el planeta, al echarlo a perder, pues simplemente no tendremos un hogar donde vivir. Además de todo esto, puede haber cambios climáticos devastadores, y eso sin mencionar que la fauna es afectada, tales como osos polares y pingüinos. Simplemente es algo feo y desgarrador ver cómo en tan poco tiempo se ha perdido un 50% de la capa de hielo y extensión de hielo en el Ártico. Simplemente al leer la noticia o el artículo y ver la cantidad de kilómetros que se están perdiendo de hielo e imaginarse todo lo que se está yendo debido al calentamiento global y la acción del hombre, y que el hombre no hace nada para poder cambiarlo, es algo de verdad muy triste. Espero que dentro de poco podamos hacer conciencia, y sobre todo aquellas empresas más poderosas que son las encargadas o las responsables, mejor dicho, del calentamiento global en mayor parte. Espero que como humanidad nos demos cuenta de esto y podamos cambiarlo a tiempo antes de que de verdad sea demasiado tarde y ya no haya una vuelta atrás. Esa es mi opinión acerca de este artículo que yo leí.